Matones roban el dinero del almuerzo al pobre chaval. Gran error. Era un prodigio del boxeo. Daniel García se arrastraba por los concurridos pasillos del Instituto Cervantes, sus desgastadas zapatillas deportivas chirriando contra el pulido suelo de terrazo. A los 16 años apenas medía 1,60 m y era delgado como un junco, con su ropa de segunda mano colgando holgadamente de su pequeña figura. Unas ojeras oscuras sombreaban sus ojos debido a los turnos de madrugada que hacía en el supermercado local para ayudar a su madre soltera a pagar el alquiler. Su pelo moreno estaba perpetuamente revuelto y mantenía la cabeza baja para evitar las miradas y los susurros que le seguían a todas partes. Los otros estudiantes del Instituto Cervantes provenían de familias con dinero, conduciendo coches que costaban más de lo que la familia de Daniel ganaba en un año. Sus mochilas de marca, sus caros móviles y sus conversaciones casuales sobre escapadas de fin de semana a la Sierra de Guadarrama servían como constantes recordatorios de que no pertenecía a su mundo. Era el chico becado, el caso de caridad que había sido trasladado desde el barrio Chungo cuando su antiguo instituto fue cerrado por recortes presupuestarios. Daniel apretó su maltrecha mochila con más fuerza mientras se dirigía hacia su taquilla, intentando hacerse invisible entre los grupos de adolescentes riendo. En su bolsillo, 5 arrugados billetes de 5 euros representaban todo su presupuesto para el almuerzo de la semana. Dinero que su madre había reunido recogiendo latas de aluminio y saltándose sus propias comidas. Había aprendido a estirar esos 5 euros, comprando solo los artículos más baratos de las máquinas expendedoras de la cafetería y racionándolos cuidadosamente. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?». La voz envió un escalofrío por la columna vertebral de Daniel. Álvaro Sanz emergió de detrás de una fila de taquillas como un depredador acechando a su presa. A los 17 años, Álvaro era todo lo que Daniel no era. Alto, musculoso y bendecido, con el tipo de confianza natural que provenía de no tener que preocuparse nunca por el dinero. Su padre era dueño de 3 concesionarios de coches en la ciudad, y Álvaro nunca dejaba que nadie lo olvidara. Ropa de marca, el último iPhone y un flamante BMW en el aparcamiento de estudiantes anunciaban su estatus a cualquiera que se molestara en mirar. Detrás de Álvaro estaban sus habituales secuaces. Raúl Jiménez, corpulento como un defensa central con manos del tamaño de platos, y Pablo Costa, más pequeño pero malvado, con ojos crueles que parecían disfrutar del dolor ajeno. Se hacían llamar el equipo élite, aunque Daniel en privado los consideraba buitres dando vueltas alrededor de una presa herida. ¿Caminando a clase, chico becado? La voz de Álvaro tenía ese tono burlón que hacía que el estómago de Daniel se contrajera con temor. Espero que te hayas acordado de traer hoy el dinero del almuerzo. El Fondo de Protección de Álvaro Sanz siempre está aceptando donaciones. Daniel intentó rodearlos, pero Raúl se movió para bloquear su camino. El pasillo de repente se sintió más pequeño, las paredes presionando desde todos los lados, mientras otros estudiantes pasaban apresuradamente, con los ojos cuidadosamente desviados. Todos en el Instituto Cervantes conocían la regla tácita. No te entrometías en los asuntos de Álvaro Sanz a menos que quisieras convertirte en su próximo objetivo. No tengo dinero, dijo Daniel en voz baja, lo cual era técnicamente cierto. Los 5 euros en su bolsillo ya estaban asignados para el almuerzo y renunciar a ellos significaría pasar hambre hasta mañana. La risa de Álvaro fue aguda y carente de humor. Todo el mundo tiene dinero, chico becado. Es solo una cuestión de prioridades. Ahora te lo voy a preguntar amablemente una vez más. Extendió su mano, con la palma hacia arriba, su caro reloj captando las luces fluorescentes. Contribución al fondo.
5 euros deberían cubrirlo. Daniel sintió que su cara ardía de vergüenza e ira, pero mantuvo su voz firme. Necesito ese dinero para el almuerzo. ¿Almuerzo? Pablo se burló. ¿Qué vas a comprar con 5 pavos? Una bolsa de patatas fritas y un agua. Venga, tío, vive un poco, dona a una causa digna. La causa digna siendo el fondo de entretenimiento de fin de semana de Álvaro, añadió Raúl, crujiendo sus nudillos significativamente. Daniel podía sentir docenas de ojos sobre él ahora, estudiantes fingiendo organizar sus taquillas mientras en realidad observaban el drama desarrollarse. Ya estaban sacando los móviles, listos para grabar lo que sucediera a continuación. En el Instituto Cervantes, la humillación era moneda corriente y Álvaro estaba a punto de hacer una retirada sustancial de la dignidad de Daniel. «Por favor», dijo Daniel, odiando lo desesperado que sonaba. «Te lo devolveré mañana. Solo necesito...» «¿Me lo devolverás?» La voz de Álvaro se elevó con fingida indignación. «¿Me lo devolverás con qué? ¿Con las propinas de tu madre por limpiar las casas de los ricos?» La referencia a la cafetería golpeó como un golpe físico. La madre de Daniel, de hecho, trabajaba como limpiadora para varias familias adineradas de la ciudad, fregando sus inodoros y lavando sus platos por poco más del salario mínimo. Era un trabajo honesto, un trabajo digno, pero Álvaro lo hacía sonar sucio y vergonzoso. «No hables de mi madre», dijo Daniel en voz baja, con las manos apretadas en puños a sus costados. Álvaro se inclinó más cerca, lo suficientemente cerca como para que Daniel pudiera oler su caro perfume y ver la cruel satisfacción en sus ojos. «Oh, ¿he tocado un nervio? ¿Qué va a hacer venir aquí y fregar los suelos en mi defensa?» Algo se rompió dentro del pecho de Daniel, una barrera cuidadosamente mantenida que había estado reteniendo años de entrenamiento e instinto. Por un momento, su cuerpo cambió automáticamente a una postura de lucha. Peso equilibrado sobre las puntas de los pies, manos sueltas y listas, barbilla ligeramente metida. Era memoria muscular de incontables horas en el gimnasio, de una vida que se sentía como un sueño distante. Pero entonces la realidad volvió a irrumpir. Este no era el ring de boxeo en el gimnasio Rivera donde su padre lo había entrenado desde que tenía 8 años. Este no era el lugar donde Miguel García, antiguo campeón de los guantes de oro, había enseñado a su hijo cada técnica, cada combinación, cada lección duramente ganada sobre disciplina y respeto. Ese mundo había muerto hacía 3 años en un accidente de coche, junto con su padre y su cómoda vida de clase media. Después del funeral, todo se había derrumbado. El gimnasio cerró cuando no pudieron pagar el alquiler. Su madre aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar, y Daniel se hizo una promesa a sí mismo y a la memoria de su padre. Nunca usaría sus puños fuera del ring. La violencia le había arrebatado a su padre en ese accidente, y no permitiría que lo consumiera a él también. Daniel se obligó a relajarse, a retroceder del precipicio de la violencia. «Solo déjame en paz», murmuró, metiendo la mano en su bolsillo para sacar los billetes arrugados. «Eso es más como debe ser», dijo Álvaro con satisfacción, observando cómo los dedos de Daniel se cerraban alrededor del dinero. «¿Ves lo fácil que era? ¿Por qué tenemos que pasar por esta cantinela cada vez? Cada vez». Ese era el problema. Esta no era la primera vez que Álvaro había exigido su dinero del almuerzo, y no sería la última. Había comenzado poco a poco, 1 euro aquí, 50 céntimos allá, siempre con la pretensión de que era algún tipo de broma o tradición inofensiva. Pero a medida que la resistencia pasiva de Daniel dejaba claro que no iba a contraatacar, las demandas habían aumentado. «No tengo 5 euros», dijo Daniel, sacando 3 billetes arrugados. «Esto es todo lo que tengo». La expresión de Álvaro se oscureció. «Eso no va a funcionar para mí, chico becado.
€5 era el precio. Si no puedes pagar la cantidad completa, tal vez necesitemos discutir métodos de pago alternativos. Daniel miró los €3 en su mano, sabiendo que representaban menos de la mitad de su presupuesto para el almuerzo de la semana. Renunciar a ellos significaba pasar hambre, pero negarse podría significar algo mucho peor. €5, repitió Álvaro, su voz adquiriendo un tono que hizo que los estudiantes cercanos se alejaran aún más. O tal vez necesitemos tener una conversación más seria sobre tu lugar en este instituto. La amenaza pendía en el aire como humo. Daniel podía sentir el peso de cada mirada, cada cámara de móvil apuntando en su dirección, cada comentario susurrado que lo seguiría por los pasillos durante semanas. La voz de su padre resonó en su memoria. En el ring luchas con honor, fuera del ring te alejas con dignidad. Pero, ¿dónde estaba la dignidad en esto? ¿Dónde estaba el honor en ser sistemáticamente humillado mientras todos miraban y no hacían nada? Daniel entregó los €3 con la cara ardiendo de vergüenza. «Eso es todo lo que tengo», repitió. Álvaro se guardó el dinero con teatral satisfacción. «Bien, entonces, supongo que tendremos que llamar a esto un pago inicial. Puedes traerme los otros €2 mañana, más intereses, digamos €3 en total, por las molestias». «Eso no es justo», dijo Daniel en voz baja. «¿Justo?» La risa de Álvaro fue aguda y cruel. «¿Quieres hablar de justo? ¿Es justo que puedas asistir a este instituto con una beca mientras que los estudiantes que realmente pertenecen aquí tienen que competir por los puestos? ¿Es justo que ocupes un espacio que podría ir a alguien cuya familia realmente contribuye a esta comunidad?» Raúl y Pablo asintieron como fieles discípulos, aunque Daniel sospechaba que estaban tan incómodos con la crueldad de Álvaro como todos los demás. Habían aprendido, como la mayoría de la gente, que era más fácil seguirle la corriente a Álvaro Sanz que enfrentarse a él. «Me gané mi lugar aquí», dijo Daniel, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Ganado?» La voz de Álvaro goteaba con fingida sorpresa. «¿Con qué? ¿Con tu historia lacrimógena sobre tu padre muerto y tu madre limpiadora? Por favor, estás aquí porque algún administrador liberal decidió que este instituto necesitaba más diversidad y tú fuiste el mejor caso de caridad que pudieron encontrar». Las palabras golpearon como golpes físicos, cada una cuidadosamente elegida para infligir el máximo daño. Daniel sintió que las lágrimas amenazaban detrás de sus ojos, pero se negó a darle a Álvaro la satisfacción de verlo llorar. En cambio, se dio la vuelta y comenzó a alejarse, dejando atrás la risa y los susurros que lo seguían como una nube tóxica. Llegó al baño antes de que las emociones lo abrumaran. Encerrándose en un cubículo, Daniel dejó que la frustración y la humillación lo inundaran. En su mente podía ver la cara de su padre, podía oír la voz de Miguel García explicando la dulce ciencia del boxeo. «Cada luchador tiene una elección», había dicho su padre durante una de sus últimas sesiones de entrenamiento. «Puedes luchar con ira o puedes luchar con propósito. La ira te hace descuidado, te hace estúpido. El propósito te hace preciso, te hace poderoso». Pero, ¿cuál era el propósito en esta situación? ¿Cuál era el punto de tener habilidades si no podías usarlas cuando más las necesitabas? Daniel sabía que podía tumbar a Álvaro Sanz con un solo golpe limpio. Años de entrenamiento le habían dado velocidad de manos y potencia que sorprenderían a cualquiera que lo juzgara por su tamaño. Había entrenado con hombres adultos, competido en torneos amateurs, se había mantenido firme contra oponentes que lo superaban en 20 kilos. Pero nada de eso importaba fuera del ring. Fuera del ring, la violencia solo conducía a más violencia y Daniel no podía permitirse ser suspendido o expulsado.
Su beca dependía de mantener buenas notas y mantenerse alejado de los problemas. Una pelea, un momento de pérdida de control, y perdería todo lo que su familia había sacrificado. El acoso continuó escalando durante las siguientes semanas. Álvaro parecía tomar la pasividad de Daniel como permiso para presionar más, para exigir más, para infligir mayores humillaciones. La extorsión diaria del dinero del almuerzo se convirtió en solo una parte de una campaña sistemática de crueldad diseñada para quebrar el espíritu de Daniel. Los choques accidentales de hombro en el pasillo se convirtieron en sucesos regulares, siempre programados cuando los profesores no estaban mirando. La taquilla de Daniel fue vandalizada con palabras pintadas con aerosol como caridad y bienestar. El equipo de mantenimiento limpiándola, pero nunca lo suficientemente rápido como para evitar que docenas de estudiantes la vieran. Su mochila fue accidentalmente derribada de sus manos, derramando sus libros y papeles por el suelo mientras Álvaro y sus amigos observaban con diversión. Pero era la guerra psicológica lo que más dolía. Álvaro tenía un talento para encontrar los puntos más vulnerables de Daniel y presionarlos con precisión quirúrgica. Los comentarios sobre la muerte de su padre, el trabajo de su madre, su ropa de segunda mano y su estatus de becado se convirtieron en una banda sonora diaria de humillación. «Oye, chico becado», gritaba Álvaro en la cafetería, lo suficientemente alto como para que la mitad del instituto lo oyera. «¿Cómo está tu madre disfrutando de su nuevo trabajo? Escuché que los Johnson la despidieron por robar. ¿Es de ahí de donde sacas ahora el dinero del almuerzo?» Las mentiras eran casi peores que la verdad. La madre de Daniel nunca había sido despedida, nunca había robado nada, pero los rumores se extendieron por el instituto como la pólvora. Los estudiantes que antes lo habían ignorado ahora lo miraban con sospecha o lástima. Los profesores que habían parecido solidarios se volvieron más distantes, como si estuvieran cuestionando si realmente pertenecía al Instituto Cervantes. 3 semanas después del comienzo del curso escolar, Daniel había perdido 6 kilos por saltarse comidas para pagar el impuesto diario de Álvaro. Sus notas estaban empezando a bajar a medida que pasaba más tiempo trabajando turnos extra en el supermercado para compensar el dinero perdido. Las ojeras bajo sus ojos se habían profundizado y su ropa colgaba aún más holgadamente de su figura cada vez más delgada. Su madre se dio cuenta, por supuesto. Elena García no era el tipo de mujer que pasaba por alto los detalles, especialmente cuando se trataba de su único hijo. «Mijo, no estás comiendo lo suficiente», dijo una noche mientras estaban sentados en su pequeña mesa de la cocina, compartiendo una cena de arroz y frijoles que había estirado para que durara 2 comidas. «Estás teniendo problemas en el instituto». Daniel miró la cara preocupada de su madre, viendo las líneas de agotamiento que provenían de trabajar 16 horas al día para mantenerlos a flote. Ya estaba cargando con tanto peso, tanta responsabilidad. ¿Cómo podía añadir sus problemas a su carga? «Estoy bien, mamá», mintió. «Solo estoy ocupado con el trabajo escolar». Elena estudió su cara con la intensidad de alguien que había aprendido a leer las verdaderas intenciones de la gente a través de años de limpiar sus espacios más privados. «Daniel, sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Si alguien te está dando problemas...» «Dije que estoy bien», repitió Daniel, su voz más aguda de lo que pretendía. El dolor que brilló en la cara de su madre le hizo lamentar inmediatamente su tono, pero el daño estaba hecho. Esa noche, acostado en la cama y escuchando la respiración exhausta de su madre a través de las delgadas paredes de su apartamento, Daniel miró la foto enmarcada en su mesita de noche. Mostraba a él y a su padre en el gimnasio,
ambos sonriendo y sosteniendo guantes de boxeo después de que Daniel hubiera ganado su primer torneo amateur. Tenía 13 años entonces, ya mostrando una verdadera promesa en el ring. «Tienes talento natural, mijo», había dicho su padre ese día. «Pero el talento sin disciplina es solo potencial desperdiciado. El ring te enseñará sobre ti mismo, sobre de qué estás hecho cuando todo lo demás es despojado». Daniel sabía de qué estaba hecho. Lo había demostrado docenas de veces en combates sancionados, contra oponentes que venían a él con todo lo que tenían. Pero esas peleas tenían reglas, árbitros, equipo de seguridad. Tenían honor y respeto, incluso en la derrota. Lo que Álvaro estaba haciendo no era pelear, era crueldad sistemática, diseñada para derribarlo pieza por pieza hasta que no quedara nada más que cumplimiento y miedo. Y lo peor era que la negativa de Daniel a defenderse solo estaba empeorando las cosas. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana de octubre. Daniel llegó al instituto y encontró su taquilla vandalizada de nuevo, pero esta vez el daño era peor. Alguien había roto la cerradura y vertido el contenido por todo el suelo del pasillo. Sus libros de texto estaban esparcidos y rotos, sus cuadernos empapados con lo que olía a bebida energética, y su única foto de su padre, la que mantenía pegada dentro de la puerta de su taquilla, estaba arrugada y pisoteada. Los estudiantes pasaron junto al desorden, algunos riendo, otros pareciendo incómodos, pero no dispuestos a ayudar. Daniel se arrodilló en el pasillo, tratando de salvar lo que podía, sus manos temblando mientras alisaba cuidadosamente la fotografía dañada. «Ups», vino la voz de Álvaro desde detrás de él. «Parece que alguien tuvo un accidente con su taquilla. ¡Qué lástima!». Daniel no se dio la vuelta. No podía confiar en sí mismo para mirar la cara sonriente de Álvaro sin hacer algo de lo que se arrepentiría. En cambio, continuó recogiendo sus pertenencias arruinadas, con la mandíbula apretada con tanta fuerza que le dolía. «¿Sabes?», continuó Álvaro, su voz adquiriendo ese tono burlón familiar. «Tal vez esto no sucedería si pagaras tus cuotas a tiempo. El fondo de protección existe por una razón. Déjalo en paz». La voz vino de algún lugar detrás de Álvaro, suave, pero clara. Daniel levantó la vista para ver a Lucía Martínez de pie cerca de su taquilla, con una pila de libros en sus brazos. Ella también era una de las chicas tranquilas, pero a diferencia de Daniel, parecía desvanecerse en el fondo por elección, en lugar de por circunstancia. Era guapa de una manera discreta, con pelo moreno y ojos inteligentes que generalmente se mantenían enfocados en sus estudios. La atención de Álvaro se dirigió hacia ella como un depredador oliendo una nueva presa. «Vaya, vaya, parece que el chico becado tiene novia. ¡Qué mono!». Las mejillas de Lucía se enrojecieron, pero no retrocedió. «Dije que lo dejes en paz. No te ha hecho nada». «¿No ha hecho nada?». La voz de Álvaro se elevó con fingida indignación. «Está ocupando un espacio que pertenece a estudiantes de verdad. Está aquí por caridad, robando oportunidades a chicos que realmente se las merecen». Raúl y Pablo se habían movido para flanquear a Lucía ahora, formando su habitual triángulo de intimidación. Daniel sintió que su pecho se tensaba con una rabia familiar, la misma sensación que tenía en el ring cuando un oponente lanzaba un golpe bajo o luchaba sucio. «Solo ignóralos», susurró Lucía a Daniel. «No valen la pena». Pero sí valían la pena. No por lo que le estaban haciendo a él. Daniel había aprendido a absorber ese tipo de castigo. Valían la pena porque ahora estaban amenazando a Lucía, alguien cuyo único crimen era mostrarle un momento de decencia humana básica. «¿Sabes lo que pienso?», dijo Álvaro, su voz llevando ese tono que significaba que se avecinaba un problema real. «Creo que nuestro pequeño caso de caridad aquí nos ha estado ocultando algo. Creo que tiene más dinero del que deja ver».
Hizo un gesto a Raúl, quien agarró la mochila de Daniel y vertió su contenido por el suelo. El uniforme de trabajo de Daniel salió rodando, junto con sus libros de texto desgastados, una barra de granola a medio comer que había estado guardando para el almuerzo y su billetera. Álvaro arrebató la billetera y la abrió, encontrando el billete de 20 euros que Daniel había estado ahorrando para el cumpleaños de su madre la semana que viene. «Vaya, vaya», dijo Álvaro con fingida sorpresa. «¿Qué tenemos aquí? Parece que el chico becado nos ha estado mintiendo». «Eso no es mío para dar», dijo Daniel en voz baja, su voz firme a pesar de la rabia que se acumulaba en su pecho. «Es para el cumpleaños de mi madre». Álvaro sostuvo los 20 euros a la luz como si estuviera comprobando si eran falsos. «El cumpleaños de tu madre, qué dulce, pero mira, me debes bastantes pagos atrasados, más intereses, creo que esto casi lo cubre». «Devuélvemelo», dijo Daniel, levantándose lentamente. Algo en su voz hizo que Álvaro se detuviera. Por un momento, la incertidumbre parpadeó en la cara del matón. Daniel estaba de pie de manera diferente ahora, su peso equilibrado sobre las puntas de los pies, sus manos sueltas a sus costados. Todo en su postura gritaba peligro a cualquiera que supiera leer las señales, pero Álvaro Sanz no era una de esas personas. «¿O qué?», dijo, guardándose los 20 euros en el bolsillo. «¿Vas a hacer algo al respecto, chico becado? ¿Vas a echarle narices por fin?» Daniel lo miró durante un largo momento, viendo no solo a Álvaro, sino a cada matón que alguna vez había usado su tamaño o estatus para lastimar a alguien más débil. Pensó en su padre, en la promesa que había hecho, en la violencia que había destrozado a su familia en ese accidente de coche hacía 3 años. Luego pensó en Lucía, en su valentía al hablar cuando nadie más lo haría. Pensó en su madre, trabajando 16 horas al día y aún encontrando maneras de sonreír. Pensó en ese billete de 20 euros, ganado a través de horas de fregar suelos y reponer estanterías, destinado a comprar el único regalo que podía permitirse para la mujer que había sacrificado todo por él. A veces, Daniel se dio cuenta, mantener una promesa significaba romper otra. «Sí», dijo en voz baja, su voz llevando un nuevo tono que hizo que varios estudiantes cercanos se detuvieran y miraran. «Creo que sí». Álvaro lanzó el primer puñetazo, una mano derecha salvaje que se telegrafió desde 1 metro de distancia. En los viejos tiempos, antes de la promesa, antes de la culpa, Daniel lo habría esquivado fácilmente y contraatacado con devastadora precisión. Esta vez no fue diferente. Daniel se movió como agua, esquivando el puñetazo de Álvaro por centímetros y volviendo con un gancho de izquierda perfecto que golpeó al chico más grande justo en el botón. Los ojos de Álvaro se pusieron en blanco y cayó como una piedra, sus caras zapatillas deportivas chirriando contra el suelo pulido. El pasillo estalló en un silencio impactado. Raúl se abalanzó hacia adelante, su enorme cuerpo moviéndose con sorprendente velocidad, pero Daniel ya estaba en movimiento. 3 años de óxido del ring cayeron como un abrigo viejo cuando la memoria muscular se hizo cargo. Se agachó bajo el salvaje golpe de Raúl y clavó un preciso uppercut en el plexo solar del chico más grande, doblándolo por la mitad. Pablo intentó agarrar a Daniel por detrás, pero Daniel había oído sus pasos. Un boxeador aprende a usar todos sus sentidos. Giró, rompiendo el agarre de Pablo con una técnica que su padre le había inculcado miles de veces, y siguió con un limpio cross de derecha que envió a Pablo tropezando hacia atrás contra una fila de taquillas. Toda la confrontación había durado menos de 30 segundos. 3 oponentes más grandes y fuertes yacían en el suelo, gimiendo y luchando por recuperar el aliento, mientras Daniel estaba de pie sobre ellos, apenas respirando con dificultad. La multitud de estudiantes que se había reunido estaba en silencio,
con sus móviles fuera y grabando, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. «Así es como funciona esto», dijo Daniel, su voz tranquila a pesar de la adrenalina que corría por su sistema. Miró a Álvaro, que estaba luchando por sentarse con sangre goteando de su nariz. «Vas a devolverme mi dinero, todo, cada euro que me has quitado durante el último mes». Álvaro se limpió la sangre de la nariz con una mano temblorosa. «Esto no ha terminado». Daniel se agachó para estar a la altura de los ojos del matón caído. «Sí, lo está, porque si alguna vez me tocas de nuevo, si alguna vez exiges dinero a alguien más, si alguna vez haces que alguien se sienta pequeño solo porque puedes, estaré allí, y la próxima vez no me contendré». Se levantó y ofreció su mano a Lucía, ayudándola a recoger sus libros esparcidos mientras ignoraba los móviles que todavía estaban grabando y la creciente multitud de estudiantes que no podían creer lo que acababan de presenciar. El chico becado tranquilo, el objetivo fácil, el caso de Caridad acababa de desmantelar a 3 oponentes más grandes con precisión quirúrgica. Álvaro luchó por ponerse de pie, su ropa de marca arrugada y su ego magullado peor que su cara. ¿Crees que esto te hace duro? ¿Crees que esto cambia algo? Daniel se volvió para enfrentarlo, y por primera vez en meses su voz llevaba una autoridad real. «Creo que lo cambia todo. La pregunta es si eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de eso». El director Pérez llegó en cuestión de minutos, convocado por la conmoción y la avalancha de publicaciones en redes sociales que ya se estaban extendiendo por el instituto. Daniel esperaba la suspensión, la expulsión, tal vez incluso cargos criminales. En cambio, se encontró sentado en la oficina del director, escuchando un desfile de testimonios de estudiantes sobre la campaña de acoso sistemático de Álvaro. «Parece», dijo el director Pérez con cuidado, estudiando las declaraciones apiladas en su escritorio, «que este incidente fue el resultado de un acoso continuo que nuestro personal no abordó adecuadamente». Miró a Daniel con algo que podría haber sido respeto. «Si bien no puedo condonar oficialmente la lucha, entiendo que a veces las personas son empujadas más allá de los límites razonables». Álvaro, luciendo una nariz vendada y un ego severamente magullado, se sentó en la esquina con sus padres. Su padre, un prominente hombre de negocios que había donado significativamente a los programas deportivos del instituto, estaba rojo de vergüenza. Su madre seguía lanzando miradas preocupadas a Daniel, como si no pudiera creer que su hijo había sido superado por alguien de la mitad de su tamaño. «Habrá consecuencias para todos los involucrados», continuó el director, «pero dadas las circunstancias y los testimonios que hemos recibido, creo que la suspensión dentro del instituto sería apropiada en lugar de la expulsión». Daniel asintió, aceptando el castigo. Era justo, incluso indulgente considerando lo que podría haber sucedido. Pero lo más importante, envió un mensaje a todos los demás matones del instituto. Las acciones tienen consecuencias, y a veces los chicos tranquilos no son tan indefensos como parecen. El vídeo de la pelea se volvió viral en cuestión de horas, extendiéndose mucho más allá de las paredes del Instituto Cervantes. Estudiantes que nunca antes habían hablado con Daniel se acercaron a él en los pasillos, algunos para felicitarlo, otros para compartir sus propias historias de haber sido acosados. Los profesores que antes lo habían pasado por alto comenzaron a incluirlo en las discusiones de clase, tratándolo con un respeto recién descubierto. Pero el mayor cambio fue en el propio Daniel. Caminaba más erguido ahora, hablaba con más confianza y ya no sentía la necesidad de hacerse invisible. No estaba buscando peleas, pero tampoco huía de la confrontación. Se había corrido la voz sobre sus antecedentes en el boxeo, y de repente todos querían saber su historia.
Lucía, que había encontrado su propia valentía en el ejemplo de Daniel, se convirtió en su amiga más cercana en el instituto. Le dijo más tarde que verlo enfrentarse a Álvaro la había inspirado a hablar en clase, a unirse al equipo de debate, a dejar de ocultar su inteligencia detrás de una máscara de invisibilidad. «Me mostraste que ser diferente no es algo de lo que avergonzarse», dijo un día mientras estaban sentados juntos en el almuerzo en una mesa que ya no estaba vacía. «Es algo de lo que estar orgulloso». Álvaro, mientras tanto, se había convertido en un cuento con moraleja. El vídeo de su derrota lo había humillado frente a todo el instituto y su reputación como una fuerza imparable se había destrozado en menos de 30 segundos. Su grupo central de amigos permaneció leal, pero el miedo y el respeto automático que había comandado se habían ido para siempre. Daniel lo veía a veces en los pasillos, caminando con la cabeza baja, probablemente sintiendo una pequeña fracción de la humillación que había infligido a otros. Parte de Daniel sentía pena por él, entendiendo ahora que los matones a menudo eran víctimas ellos mismos, actuando su propio dolor e inseguridad sobre objetivos más fáciles. Pero sobre todo, Daniel se sintió satisfecho de que se hubiera hecho justicia. Había mantenido su promesa a su padre en espíritu, si no en letra, usando la violencia solo como último recurso y solo para protegerse a sí mismo y a alguien que no podía protegerse. Y la había usado con moderación y precisión, nunca cruzando la línea de la autodefensa a la agresión. El incidente había cambiado más que solo la dinámica entre Daniel y Álvaro. Había enviado ondas a través de todo el instituto, empoderando a otras víctimas para que hablaran y haciendo que los posibles matones se lo pensaran 2 veces antes de atacar a alguien que pareciera vulnerable. Los profesores prestaron más atención a la dinámica social en sus aulas. Los estudiantes eran más propensos a intervenir cuando veían que se producía un acoso. Lo más importante, Daniel había aprendido que la fuerza no se trataba solo de la capacidad de lanzar un puñetazo o recibirlo. La verdadera fuerza se trataba de defender lo que era correcto, incluso cuando daba miedo. Se trataba de proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Se trataba de negarse a dejar que el miedo dictara tus acciones o definiera tu carácter. Mientras Daniel caminaba por los pasillos del Instituto Cervantes ahora, se conducía con la tranquila confianza de alguien que sabía exactamente quién era y de lo que era capaz. Llevaba su ropa de segunda mano con orgullo, comía sus sencillos almuerzos sin vergüenza y afrontaba cada día sabiendo que pertenecía allí tanto como cualquier otro. El chico becado que una vez había sido visto como un objetivo fácil, se había convertido en algo mucho más valioso. Un recordatorio de que la fuerza viene en muchas formas y a veces las voces más silenciosas hacen las declaraciones más fuertes cuando finalmente deciden hablar.